Me presenté ante el juez con un vestido gris barato, etiquetada como una esposa inútil, mientras mi exmarido sonreía con suficiencia. A su lado, su amante vestida de blanco susurraba: «Hoy está acabada». No tenían ni idea de que había firmado un acuerdo diferente hace 3 meses, ni de que su empresa funciona enteramente con mi financiación. Le di una última oportunidad, y la usó para cavar su propia tumba. Entonces las puertas del tribunal se abrieron de golpe, y todo cambió. Mi nombre es Adeline Flores, y en el vacío estéril e iluminado con luz fluorescente de la sala 4B, actualmente estaba siendo retratada como una tragedia. Me senté sola en la mesa de la acusada. La silla vacía a mi lado servía como un testimonio evidente de mi falta de representación legal. Para el observador casual, yo era la viva imagen de la derrota. Llevaba un sencillo vestido gris que había comprado en una liquidación hace 3 años. Mi cabello estaba recogido en un moño severo y práctico, y mis manos estaban cruzadas tranquilamente sobre la mesa de caoba llena de cicatrices. Al otro lado del pasillo, la atmósfera era completamente diferente. Se sentía menos como un procedimiento legal y más como una coronación. Mi exmarido, Evan Cole, estaba flanqueado por el mejor tiburón legal que el dinero podía comprar. Grant Leal era un hombre cuya reputación de destruir a cónyuges vulnerables le precedía, un abogado que vestía trajes italianos que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Junto a Evan, ocupando la fila detrás de la mesa del demandante pero inclinándose lo suficiente como para ser prácticamente parte del consejo, estaba Tessa Van. Tenía 27 años, era radiante y vestía un vestido blanco. Fue una elección calculada. Era un vestido que gritaba nupcial, un vestido que declaraba inocencia y nuevos comienzos. Aunque ella era la razón por la que mi matrimonio había terminado, mantenía su mano en el hombro de Evan, sus dedos rozando la tela de su chaqueta, una constante exhibición territorial que el juez parecía estar ignorando. «Señoría, tenemos que mirar los hechos», dijo Grant Leal. Su voz era suave, de barítono, y llena de una paciencia practicada y condescendiente. Se ajustó la corbata de seda y me señaló sin mirarme realmente. «La señora Flores no ha estado empleada en 4 años. Desde el nacimiento de la niña, ha contribuido 0 a las finanzas del hogar. Mi cliente, el señor Cole, ha sido el único proveedor. Ha construido una próspera firma de arquitectura desde 0 mientras la señora Flores ha permanecido en casa». Dejó que el silencio quedara suspendido. La implicación era pesada y sofocante, perezosa, sanguijuela, inútil. Observé a Evan. Tenía la cabeza inclinada, interpretando a la perfección el papel del proveedor cansado y agobiado. Se veía guapo, exitoso e increíblemente triste. Era una actuación magistral. Estaba vendiendo la narrativa de que me había llevado a cuestas hasta que sus piernas cedieron, y ahora solo quería ser libre. «Ella no tiene ingresos, señoría», dijo Evan suavemente, finalmente mirando al juez. Su voz se quebró en la medida justa. «He intentado apoyarla. Le di todo, pero no puedo continuar financiando un estilo de vida para alguien que se niega a trabajar, especialmente cuando necesito concentrarme en proporcionar un futuro estable para mi hija». Tessa soltó una risita. Fue un sonido corto y agudo, rápidamente sofocado detrás de una mano bien cuidada. Pero en el silencioso tribunal, sonó como un disparo. Se inclinó y le susurró algo al oído a Evan, sus labios rozando su lóbulo. Evan no se apartó. Se recostó en su contacto, obteniendo fuerza de la mujer con la que me había reemplazado. «Señor Leal», dijo el juez Harrison, mirando por encima de sus gafas. Parecía cansado. Había visto 1000 divorcios como este. Y para él, yo era solo otra estadística, otra ama de casa que no había planeado para los malos tiempos. «Exponga su petición claramente». Grant Leal asintió, barajando sus papeles con un aire de absoluta autoridad. «Solicitamos la custodia física y legal completa de la hija menor, Lily Cole, dada la falta de estabilidad financiera de la señora Flores y su incapacidad para proporcionar un entorno de vida adecuado. Creemos que es en el mejor interés de la niña residir permanentemente con su padre». Mi corazón martilleaba contra mis costillas, pero mi rostro permanecía como una máscara de piedra. Venían por Lily. Había esperado que vinieran por el dinero o el apartamento, pero escucharlos exigir la custodia completa causó un dolor físico en mi pecho. «¿Y en cuanto a las visitas?», preguntó el juez.
Somos generosos, señoría, dijo Grant Lial, sonriendo finamente. Proponemos visitas supervisadas, 2 fines de semana al mes, 4 horas por visita, a ser monitoreadas por un trabajador social designado por el tribunal. Queremos asegurarnos de que la niña esté a salvo hasta que la señora Flores pueda demostrar que ha estabilizado su vida. Supervisadas. Como si fuera una criminal, como si fuera un peligro para la hija que había criado. La hija a la que le cantaba para dormir cada noche mientras Evan estaba trabajando hasta tarde, que era su código para cenas con Tessa. ¿Y la manutención? Dado que la señora Flores es una persona sana y capaz de trabajar, proponemos un pago de pensión alimenticia transitoria de $500 al mes por un periodo de 6 meses, dijo Grant. Después de lo cual toda manutención cesará. Creemos que esto la animará a reingresar a la fuerza laboral. $500 en esta ciudad. Eso no cubriría el alquiler de una plaza de aparcamiento, y mucho menos un apartamento adecuado para una niña. Era un insulto. Estaba diseñado para aplastarme, para forzarme a ponerme de rodillas para que tuviera que rogarle a Evan por las migajas. El juez dirigió su mirada hacia mí. Por primera vez, sentí el peso de la sala enfocarse completamente en mi figura solitaria. Señora Flores, dijo el juez, su voz desprovista de simpatía. Usted no tiene abogado. ¿Entiende los términos propuestos por el equipo legal del señor Cole? Argumentan que usted está en la indigencia financiera y, por lo tanto, no es apta para ser la tutora principal. Miré al juez. Luego miré la mesa frente a mí. Había un bolígrafo allí. Un bolígrafo negro barato. Entiendo, señoría, dije. Mi voz era tranquila, pero no temblaba. ¿Tiene una contrapropuesta o evidencia de ingresos?, preguntó el juez. Negué con la cabeza lentamente. No he traído nóminas hoy, señoría. Grant Lial dejó escapar un breve y despectivo suspiro, un ruido que decía, se lo dije. Evan me miró entonces. Sus ojos estaban llenos de una mezcla tóxica de lástima y triunfo. Pensaba que había ganado. Miró mi vestido barato, mi falta de joyas, mi estado solitario, y vio a una mujer que había descartado con éxito. Vio el pasado. No tenía ni idea de que estaba mirando directamente al cañón de su propia destrucción. Entonces, a menos que tenga objeciones que estén legalmente fundamentadas, dijo el juez, mirando su reloj, me inclino a firmar el acuerdo preliminar redactado por el señor Lial para asegurar la estabilidad inmediata de la niña. ¿Está de acuerdo con los términos, señora Flores? Grant Lial deslizó un documento a través del pasillo. Viajó sobre el suelo de madera pulida como una declaración de guerra. Ni siquiera se levantó para dármelo. Simplemente lo empujó hasta que estuvo a mi alcance. Fírmalo, Adeline, dijo Evan a través del espacio. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Hazlo por Lily. Sabes que no puedes permitirte luchar contra mí. Tessa estaba radiante ahora. Se ajustó el tirante blanco de su vestido, sentándose más erguida. Ya se estaba imaginando su vida en mi casa con mi hija, gastando el dinero que pensaba que Evan había ganado. Cogí el bolígrafo. El plástico se sentía frío contra mis dedos. La sala se quedó en silencio. Los dedos de la taquígrafa se cernían sobre sus teclas. Miré el documento. Acuerdo de terminación del matrimonio y custodia. Era una rendición. Era una sentencia de muerte para la vida que había construido. Pero mientras sostenía el bolígrafo, no sentí miedo. Sentí una claridad fría y cristalina. Pensé en la reunión en la que estuve hace 3 meses. Pensé en los contadores forenses que habían rastreado cada céntimo que Evan había gastado en Tessa. Pensé en las escrituras de propiedad que actualmente estaban en una caja de seguridad, escrituras que demostraban que el ático en el que Evan y Tessa vivían actualmente no le pertenecía en absoluto. Pertenecía a una sociedad instrumental, y esa sociedad instrumental pertenecía a un fideicomiso, y ese fideicomiso me pertenecía a mí. Pensé en la firma de arquitectura de la que Evan estaba tan orgulloso. Él pensaba que su genio había atraído esos enormes contratos multimillonarios de promotores extranjeros. Nunca se había preguntado por qué esos misteriosos inversores confiaban en un arquitecto de poca monta con un capital tan masivo. Nunca preguntó por qué su ego no se lo permitía. No sabía que yo era la inversora.
Yo era la cliente. Yo era el oxígeno en sus pulmones. Y acababa de intentar asfixiarme. No era solo una ama de casa. Era Adeline Flores, la única heredera de la fortuna Weston Meridian, y había pasado los últimos 4 años haciéndome de menos para que él se sintiera grande. Levanté la vista del papel. No miré al juez. No miré al abogado. Miré directamente a Evan, mis ojos fijos en los suyos. Dejé que la máscara se deslizara solo una fracción. El miedo y la tristeza se evaporaron de mi expresión, reemplazados por una mirada de calma absoluta y aterradora. Vi el ceño de Evan fruncirse. Parpadeó, inquieto por el cambio repentino. La lástima en su rostro vaciló, reemplazada por un destello de confusión. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un registro que se transmitía perfectamente a través del silencioso espacio entre nuestras mesas, íntimo y escalofriante. Evan, dije. Se puso rígido. ¿Estás seguro de que quieres ganar de esta manera? Para entender por qué hice esa pregunta en el tribunal, tienes que entender el silencio que siguió a la muerte de mi padre hace 4 años. No fue un silencio pacífico. Fue el silencio pesado y sofocante de una bóveda. Mi padre era un titán de la industria, el fundador de Weston Meridian Technologies, un hombre cuyo nombre era sinónimo del tipo de granjas de servidores e infraestructura en la nube que manejaban la mitad del mundo moderno. Cuando murió, el obituario en los periódicos nacionales tenía 2000 palabras. Enumeraba sus patentes, sus fusiones y su patrimonio neto, que rondaba los $12.000 millones, pero no mencionaba a un solo amigo. Estuve al borde de su tumba en un cementerio privado en el norte del estado de Nueva York, viendo cómo la lluvia oscurecía el costoso ataúd de caoba. Estaba rodeada de gente, miembros del consejo, directores ejecutivos rivales, políticos. Me estrecharon la mano y murmuraron condolencias, pero podía ver el cálculo detrás de sus ojos. No estaban de luto por un hombre. Estaban de luto por un vacío de poder. Ya estaban tratando de averiguar si yo, su hija de 30 años, iba a ser un tiburón o una presa. Me di cuenta entonces de que mi padre había muerto de hambre sentado en un banquete. Tenía dinero, poder e influencia, pero había vivido y muerto completamente solo, atrincherado detrás de un muro de oro que mantenía fuera la conexión genuina. Esa noche, en la biblioteca de una casa que parecía más un museo que un hogar, tomé una decisión. No voy a vivir como él, le dije a mi hermano, Reed. Reed estaba sentado junto a la chimenea, bebiendo un whisky. Se parecía a nuestro padre, alto, de hombros anchos, con esa misma concentración intensa. Pero Reed tenía un corazón que mi padre había enterrado hacía mucho tiempo. Era el director de operaciones de la empresa, el que realmente disfrutaba la guerra de los negocios. ¿Qué significa eso, Adi?, preguntó Reed, observándome por encima del borde de su vaso. Significa que quiero salir, dije, paseando por la alfombra persa. No salir de la familia ni de la propiedad. Conozco mis responsabilidades, pero quiero salir del centro de atención. Quiero saber qué se siente al tener a alguien que me mire y vea a una persona, no a una cuenta bancaria andante. Quiero saber si soy capaz de ser amada por quien soy, no por lo que Weston Meridian puede hacer por la cartera de acciones de alguien. Marjorie Kleene, nuestra consejera legal de la familia durante más de 30 años, levantó la vista de su tableta. Era una mujer de acero y seda, de apariencia abuela pero aterradora en una negociación. Estás hablando de una desaparición muy compleja, Adeline. Estoy hablando de un año sabático de ser una heredera, corregí. Quiero mudarme a algún lugar tranquilo, donde a nadie le importe la realeza de Silicon Valley. Mantendré mis derechos de voto. Asistiré a las reuniones trimestrales del Consejo de forma remota, y gestionaré el fideicomiso de caridad. Pero quiero vivir con un presupuesto normal. Reed suspiró, pero sonrió. Siempre fuiste la romántica. ¿A dónde irás? Charlotte, dije. Está creciendo, es verde, y está lo suficientemente lejos de aquí. 2 semanas después, Adeline Weston se convirtió simplemente en Adeline Flores. Usé el apellido de soltera de mi madre. Alquilé un apartamento de una habitación en un edificio de ladrillo convertido en un barrio que era moderno, pero no exclusivo. Costaba $1.600 al mes.
Tenía tablas del suelo que crujían, un radiador que hacía ruido a las 3 de la mañana, y una vista a un callejón trasero donde vivía un gato callejero llamado Barnaby. Me encantaba. Me encantaba el anonimato. Por primera vez en mi vida, fui al supermercado y empujé mi propio carrito. Hice cola y usé cupones. Aprendí el ritmo de una vida que no estaba aislada por el personal. Aprendí que la leche caducaba más rápido de lo que pensaba, y que hacer tu propia colada era extrañamente meditativo. Había una textura cruda y arenosa en esta vida que se sentía real. Y entonces, a los 3 meses de mi experimento, conocí a Evan. Era un martes por la mañana en una cafetería llamada The Daily Grain. Llovía a cántaros fuera, el tipo de aguacero sureño que convierte las calles en ríos. Había entrado para tomar un café con leche y revisar algunas carteras de inversión en mi portátil, cuidadosamente equipado con un protector de pantalla de privacidad. La cafetería estaba abarrotada. Me di la vuelta, sosteniendo mi taza humeante, y choqué directamente contra un pecho duro. El café se derramó por el borde, salpicando un impecable tubo de planos blancos sostenido por el hombre frente a mí. «Oh, Dios mío», jadeé, cogiendo servilletas. «Lo siento muchísimo. No te vi». «Está bien», dijo una voz. Era cálida, divertida y carecía de cualquier rastro de molestia. «Los planos están dentro del tubo. A menos que tu café pueda derretir el plástico, los edificios están a salvo». Levanté la vista. Evan Cole estaba allí, limpiándose unas gotas de café con leche de la chaqueta. Tenía el pelo rubio arenoso que le caía sobre los ojos y una sonrisa que parecía invitarte a compartir un secreto. Tenía 29 años entonces, un arquitecto con una pequeña firma y grandes sueños. Terminamos compartiendo una pequeña y tambaleante mesa cerca de la ventana porque no había otros asientos. Me habló de los planos. «Es un centro comunitario», dijo Evan, desenrollando el borde del papel lo suficiente como para que viera las líneas limpias y elegantes. «Nada masivo, pero ligero. Quiero que esté lleno de luz. Sabes, la mayoría de las viviendas asequibles y los proyectos comunitarios se construyen como búnkeres. Le dicen a la gente de dentro que son problemas a gestionar. Quiero construir espacios que le digan a la gente que son respetados». Mi pecho se oprimió. Era una filosofía tan específica y reflexiva. En mi mundo, los promotores hablaban del precio por metro cuadrado y las tasas de rendimiento. Evan hablaba de dignidad. «Eso es hermoso», dije. Y lo decía en serio. Él me miró entonces. Realmente me miró. No escaneó mi muñeca en busca de un reloj de lujo. Llevaba un rastreador de actividad física barato. No comprobó la etiqueta de mi bolso. Era de lona. Miró a mis ojos, luego a mi boca, y luego de nuevo a mis ojos. «Soy Evan», dijo, extendiendo una mano. «Adeline», respondí, tomándola. Su agarre era firme, su piel áspera por las visitas a las obras. «Así que, Adeline», dijo, reclinándose e ignorando su café que se enfriaba. «¿A qué te dedicas? Has estado tecleando en ese portátil como si estuvieras saqueando el Pentágono». El momento de la verdad. Esta era la prueba para la que me había preparado. «Trabajo de forma independiente», dije sin problemas. Era la historia de portada que había ensayado con Marjorie. Hago análisis de datos y consultoría independiente para algunas empresas del norte. Son cosas aburridas, sobre todo hojas de cálculo, pero paga las facturas y me permite trabajar desde cualquier lugar. No era mentira. Hacía análisis. Analizaba las tendencias del mercado para un fideicomiso multimillonario. Consultaba para mi propio consejo de administración. Simplemente omití la escala. «Independiente», dijo Evan, asintiendo con aprecio. «Respeto eso. Valoras tu libertad. Yo soy igual. Podría haber ido a trabajar para una de las grandes firmas, diseñar aparcamientos para el resto de mi vida, pero quería construir algo que fuera mío». Hablamos durante 2 horas. Hablamos hasta que dejó de llover y los baristas empezaron a mirarnos mal. Volví a casa ese día sintiendo una ligereza que nunca había conocido. Por primera vez, un hombre estaba interesado en mí porque le escuchaba. Porque me reía de sus chistes, porque le gustaba cómo la luz me daba en la cara.
No sabía que podía comprar toda la manzana en la que se encontraba su oficina. Se enamoró de Adeline, la trabajadora independiente. Adeline, la chica a la que le gustaba la comida tailandesa picante y las malas películas de ciencia ficción. Y yo me enamoré de la forma en que él veía el mundo. Pensé que había encontrado la cosa más rara del mundo, un compañero que quería construir una vida, no adquirir un estilo de vida. Miré a Evan y vi a un constructor, un creador, un hombre de integridad. No sabía entonces que los arquitectos también son muy buenos construyendo fachadas. No sabía que el hambre que vi en sus ojos no era solo ambición por su arte, sino una necesidad profunda y voraz de estatus que mi amor por sí solo nunca podría llenar. Pero en aquel entonces, sentada en esa cafetería con el olor a granos tostados y abrigos mojados en el aire, era feliz. Yo era solo una chica con un suéter gris, y él era solo un chico con un plano. Y realmente creí que eso era suficiente. Nuestra boda costó menos de $200. Estuvimos en el pasillo iluminado con luz fluorescente del ayuntamiento, tomados de la mano mientras un empleado aburrido leía los votos de una tarjeta plastificada. Llevaba un vestido de verano color crema que había comprado por internet, y Evan llevaba el único traje bueno que tenía, un traje gris carbón que le quedaba un poco apretado en los hombros. No había invitados, ni fotógrafos, y absolutamente ninguna nota de prensa. Era la antítesis de todo lo que mi padre había representado. Cuando el empleado nos declaró marido y mujer, no sentí el peso de una dinastía sobre mis hombros. Me sentí más ligera que el aire. Celebramos con hamburguesas en un restaurante de la calle, compartiendo una cesta de patatas fritas y riendo hasta que nos dolieron los costados. Fue perfecto porque era nuestro. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones en una fábrica textil reformada en el centro. Tenía techos altos, ladrillo visto y enormes ventanas industriales que dejaban entrar la luz de la mañana. Evan estaba increíblemente orgulloso de haberlo encontrado. Me dijo que había negociado ferozmente con el agente de alquiler para bajar el alquiler a $2.200 al mes, una ganga por los metros cuadrados. Somos una pareja joven que acaba de empezar, había dicho Evan, radiante mientras cargaba nuestras cajas. Lo encanté, Adeline. Realmente creo que tengo un don para este lado de los negocios. Lo besé y le dije que era brillante. No le dije que había comprado todo el edificio 6 semanas antes a través de una sociedad instrumental llamada Blue High Real Estate. No le dije que el agente de alquiler tenía instrucciones estrictas de Marjorie Kleene de darle a Evan Cole cualquier unidad que quisiera al precio que pidiera. Cada mes, Evan pagaba su parte del alquiler con sus borradores de arquitectura, hinchándose de orgullo por proporcionar un hogar para nosotros. Y cada mes, ese dinero simplemente volvía a un fondo fiduciario que había establecido para nuestros futuros hijos. Entonces llegó Lily. Si pensaba que entendía el amor con Evan, no estaba preparada para el maremoto que me golpeó cuando sostuve a mi hija. Tenía la nariz de Evan y mis ojos oscuros. Su nacimiento cimentó la ilusión que estaba creando. Ya no era Adeline Beston, la heredera escondida a plena vista. Era solo mamá. Mis días cayeron en un ritmo de felicidad doméstica que guardaba ferozmente. Me convertí en una figura habitual en el parque local. Empujé a Lily en los columpios durante horas, escuchando su risa, respirando el aroma de su champú para bebés. Íbamos a la biblioteca pública todos los miércoles a la hora del cuento, sentados con las piernas cruzadas en la alfombra mientras la bibliotecaria leía sobre orugas hambrientas y osos pardos. La llevé a clases de arte donde pintábamos con los dedos desastres desordenados y vibrantes que pegábamos en el frigorífico. No había niñeras. No había amas de casa. Yo quería hacer el trabajo. Quería el agotamiento. Quería saber que cuando Lily sonreía, era por mí, no por una empleada pagada. Estuve presente en cada primer paso, cada primera palabra, cada rodilla raspada. Para el mundo exterior, y para Evan, yo era una madre devota, quizás ligeramente sobreeducada, que se quedaba en casa. Pero las noches eran diferentes. La dualidad de mi vida existía en el silencio de las 2 de la madrugada. Una vez que Evan estaba dormido, respirando profundamente a mi lado, y Lily estaba acomodada en su cuna, me deslizaba fuera de la cama. Iba al pequeño cuarto de la lavadora, el único lugar en el apartamento con cerradura en la puerta, y abría mi portátil. No estaba navegando por las redes sociales. Estaba dirigiendo un imperio. Usaba un servidor seguro y encriptado para conectarme con Reed y Marjorie,
Mientras estaba sentada en el suelo de baldosas junto a la secadora con un pijama demasiado grande, revisaba los informes de ganancias trimestrales de Western Meridian. Aprobé la adquisición de una empresa de semiconductores en Taiwán por $140 millones. Veté una fusión que habría diluido el valor de nuestras acciones en un 3%. Leía informes legales de cientos de páginas, mi mente cambiando de marchas de canciones de cuna a litigios corporativos al instante. Estaba agotada, sí, pero estaba aterrorizada de que si paraba, la empresa flaquearía, o peor, mi secreto se descubriría. Necesitaba que la empresa se mantuviera fuerte para poder entregarle a Lily un legado, no una carga. Pero más que eso, lo ocultaba porque quería que Evan se sintiera como el hombre de la casa. Sabía lo frágil que podía ser el ego masculino, especialmente para un hombre creativo como Evan que medía su valía por lo que podía construir. Y él estaba luchando. El mundo de la arquitectura es brutal. Durante los 2 primeros años de nuestro matrimonio, Evan se las arregló a duras penas. Hizo reformas de cocinas y pequeñas ampliaciones de garajes. Tenía talento, un talento verdadero, pero le faltaban las conexiones para entrar en el sector comercial donde residía el verdadero prestigio. Lo veía llegar a casa encorvado, la luz en sus ojos atenuándose mientras hablaba de perder otra licitación ante una firma más grande. Ni siquiera miran mis diseños, Adeline, me dijo una noche, mirando su cerveza. Solo miran el tamaño de mi firma y tiran la solicitud a la basura. Nunca voy a construir nada que importe. Me rompía el corazón verlo así. Quería que fuera el hombre que describió en la cafetería, el hombre que quería construir dignidad. Así que intervine. No podía simplemente extenderle un cheque. Preguntaría de dónde venía. Se sentiría condescendido. Tenía que parecer suerte. Tenía que parecer que era su mérito. Contacté a Marjorie. Creamos una nueva sociedad instrumental, una firma de desarrollo boutique llamada Zenith Heavy Industries, registrada en Delaware con directores genéricos. Hice que Marjorie actuara como la representante silenciosa. 2 semanas después, Evan entró corriendo por la puerta principal, su rostro enrojecido de emoción. «No vas a creer esto», gritó, haciéndome girar en la cocina. Recibí una llamada, un promotor. Quieren hacer un hotel ecológico boutique en el centro. Vieron mi portafolio en línea, una publicación de blog al azar sobre ese centro comunitario que diseñé en la universidad, y me quieren a mí. Quieren mi visión. Evan, eso es increíble, grité, abrazándolo fuerte. Te dije que sucedería. Te dije que eras lo suficientemente bueno. Es un contrato enorme, dijo, con la voz temblorosa. Solo el anticipo es de $50.000. Esto lo cambia todo. Finalmente puedo contratar a un dibujante junior. Puedo conseguir un espacio de oficina de verdad. Sonreí en su hombro, cerrando los ojos. No le dije que había aprobado el proyecto específicamente para él. No le dije que el presupuesto para el hotel provenía enteramente de mi fondo de liquidez privado. No le dije que había instruido a los promotores a alabar su estilo de diseño específico para que nunca sospechara que era caridad. Durante los 2 años siguientes, hice esto 3 veces más. Le di a su carrera el oxígeno que necesitaba para encenderse. Lo vi crecer más alto. Caminaba con un nuevo pavoneo. Compró mejores trajes. Empezó a hablar de sus clientes y su visión con una confianza que rozaba la arrogancia. Pero lo perdoné porque era feliz. Éramos un equipo, me dije a mí misma. Yo proporcionaba la base invisible, y él construía la estructura visible. Una tarde, estábamos en el balcón de nuestro apartamento, mi edificio, mirando las luces de la ciudad. Lily estaba dormida. Evan me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. Olía a colonia cara ahora, no solo a jabón. Lo logramos, Adie, susurró. Finalmente estoy obteniendo el respeto que merezco. Estoy construyendo un legado para nosotros. Me recliné contra él, mirando el horizonte donde 2 de sus grúas dominaban actualmente la vista. Sentí una oleada de calidez, pero debajo de ella, una fisura de inquietud. Había querido darle confianza. Había querido ayudarlo a mantenerse en pie. Sí, dije suavemente. Tú lo construiste. Justifiqué el engaño con una simple definición de amor.
Pensé que el amor consistía en eliminar obstáculos. Pensé que el amor era asegurar que la persona que te importaba nunca tuviera que sentirse pequeña. No me di cuenta entonces de que al pavimentarle el camino, nunca le había dejado aprender a caminar sobre terreno difícil. No me di cuenta de que un hombre que se cree un dios porque nunca ha enfrentado un verdadero obstáculo es algo peligroso. Miré su reflejo en la puerta de cristal. Se veía poderoso. Se veía exitoso, y no tenía ni idea de que la mujer que lavaba sus calcetines y hacía su café era la única razón por la que el suelo no se desmoronaba bajo sus pies. Pensé que estaba siendo una buena esposa. No sabía que estaba creando un monstruo. La infección entró en nuestro matrimonio bajo la apariencia de eficiencia. Llegó un martes a finales de octubre cuando Evan llegó a casa, aflojándose la corbata con una mirada de alivio que ahora reconozco como la relajación específica de un hombre que acaba de tomar una decisión terrible. Finalmente contraté a una directora de desarrollo de clientes, anunció Evan, sirviéndose una copa de vino. Su nombre es Tessa Van. Es joven, ambiciosa y conoce a todos en la oficina de planificación de la ciudad. Va a quitarme la carga administrativa de encima para que pueda concentrarme en el trabajo de diseño. Sonreí y corté las verduras para la cena. Confiaba en él. No tenía ninguna razón para no hacerlo. Eso suena maravilloso, Evan. Has estado necesitando ayuda. Conocí a Tessa Van 2 semanas después en la fiesta de Navidad de la firma. El lugar era un elegante bar en una azotea con paredes de cristal que Evan había elegido para impresionar a su nueva lista de clientes. Llevaba un vestido azul marino que era elegante pero discreto, el tipo de atuendo diseñado para pasar desapercibido. Tessa vestía de rojo. Tenía 27 años, con el pelo del color del oro hilado y una sonrisa que parecía practicada en un espejo. Cuando Evan nos presentó, la dinámica se estableció en menos de 3 segundos. Tessa me extendió una mano, pero sus ojos nunca se fijaron en los míos. Miró mi barbilla, luego mi oreja, y luego inmediatamente dirigió su mirada de nuevo a Evan. Así que, esta es la famosa Adeline, dijo. Su voz era brillante, azucarada y completamente hueca. Evan habla de lo comprensiva que eres. Debe ser muy agradable poder quedarse en casa y relajarse mientras él está conquistando el mundo. Fue un ataque pasivo-agresivo ejecutado con precisión quirúrgica. Acababa de llamarme perezosa y había elogiado a mi marido en la misma frase. Me mantengo ocupada, dije educadamente, retirando mi mano. Tessa no me escuchó. Ya había girado su cuerpo 45 grados, excluyéndome efectivamente del círculo. Puso una mano en el antebrazo de Evan, un toque que duró 3 segundos más de lo profesional, y se rió de algo que él ni siquiera había dicho todavía. Evan, mira, dijo, señalando a un grupo de hombres de traje cerca del bar. Ese es el comisionado de zonificación. Deberíamos ir a saludar. Le encanta tu trabajo. ¿Cierto?, dijo Evan. Me miró, un destello de disculpa en sus ojos, pero fue débil. Tengo que trabajar la sala, Adie. Tómate una copa. Vuelvo enseguida. Me quedé junto a la mesa del buffet bebiendo agua con gas, y los observé. Observé la forma en que Tessa se inclinaba en su espacio personal. Observé la forma en que se reía con todo el cuerpo, echando la cabeza hacia atrás para exponer la línea de su garganta. Observé a Evan sonrojarse de orgullo cada vez que ella lo presentaba a alguien importante. Estaba alimentando su ego, metiéndoselo en la boca con una cuchara como si fuera miel. No era solo una asistente. Era un espejo, mostrándole una versión de sí mismo que era poderosa, deseable y sin la carga de una esposa con un vestido azul marino. Esa noche fue el comienzo de la temporada alta. Empezó lentamente. Un mensaje de texto a las 5:30 diciendo que estaría en casa a las 7. Luego las 7 se convirtieron en las 9. Luego las 9 se convirtieron en medianoche. La carga de trabajo es una locura, Adeline, decía, entrando a trompicones con la camisa arrugada y los ojos vidriosos de agotamiento. Tessa ha conseguido 3 nuevas licitaciones. Tenemos que sacar las propuestas. No lo regañé. No grité. Hice lo que he hecho desde que tenía 22 años y heredé un conglomerado multimillonario, analicé la situación. Traté mi matrimonio como una subsidiaria en quiebra. Eliminé la emoción y busqué las anomalías en los datos.
Dato número 1, el tiempo. Mantuve una hoja de cálculo mental de sus llegadas. En noviembre, se perdió la cena 4 veces. En diciembre, se perdió la cena 12 veces. Lily, que ahora tiene 3 años, dejó de preguntar, ¿va a venir papá a casa?, y empezó a preguntar, ¿papá duerme en el trabajo? Esa pregunta dolía más que cualquier discusión. Dato número 2, las finanzas. Teníamos una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Evan solía guardar sus extractos de tarjeta de crédito, alegando que no quería aburrirme con gastos de negocios. Pero un domingo, dejó su cartera en el mostrador mientras se duchaba. No curioseé, verifiqué. Saqué un recibo doblado del bolsillo trasero de sus pantalones. Era de un restaurante llamado The Gilded Olive. Martes por la noche, 8:15. 2 platos principales, una botella de Pinot Noir. Cuenta total, $240. Evan me había dicho que estaba pidiendo pizza en la oficina mientras terminaba los planos para el proyecto Riverside. Dato número 3, la evidencia sensorial. Cuando llegaba a casa, no olía a la oficina. Olía a vainilla y almizcle. Era un perfume pesado y empalagoso, del tipo que se queda en la tela. No era el mío. Lavaba sus camisas por separado, sosteniéndolas contra mi cara, inhalando la evidencia de su traición. Estaba allí, tejida en las fibras de algodón, una firma química de otra mujer. La mayoría de las esposas lo habrían confrontado. Habrían arrojado el recibo, gritado sobre el perfume y exigido la verdad. Yo no. En el mundo de las finanzas de alto riesgo, nunca muestras tus cartas hasta que tienes una ventaja legalmente vinculante. No despides al malversador cuando sospechas de él. Lo despides cuando tienes los registros bancarios. Así que esperé. Mantuve la rutina. Cocinaba sus comidas. Planchaba las camisas que olían a ella. Pero la dinámica en la casa comenzó a pudrirse. La culpa estaba carcomiendo a Evan. Pero en lugar de confesar, hizo algo mucho más cruel. Convirtió su culpa en resentimiento. Para poder vivir consigo mismo, tenía que convertirme en la villana. Tenía que convencerse a sí mismo de que merecía ser engañado. Todo llegó a un punto crítico un jueves lluvioso. Evan entró a las 10. Estaba sentada en el sofá doblando la ropa de Lily. «Llegas tarde», dije. No era una acusación, solo una constatación de un hecho. Evan dejó caer su maletín con un fuerte golpe. Se dio la vuelta, su rostro torcido por una ira que parecía venir de la nada. «Deja de controlarme, Adeline», espetó. «Estoy ahí fuera partiéndome la espalda, tratando de mantener esta firma a flote. ¿Tienes alguna idea de la presión que tengo?» «Sé que estás trabajando duro», dije con calma, alisando una pequeña camiseta rosa. Pero Lily te esperó despierta. Quería enseñarte su dibujo. «No tengo tiempo para dibujos», gritó. El volumen me hizo estremecer. «Estoy tratando de construir un futuro». «¿Y qué haces tú?» «Te sientas aquí, doblas la ropa, vas al parque. No tienes ni idea de cómo es el mundo real». Entró en la cocina y se sirvió una copa, con las manos temblando. Se volvió hacia mí, con los ojos fríos. «No contribuyes en nada, Adeline. Yo pago el alquiler. Yo pago la comida. Yo pago tu ropa. Solo estás existiendo. Eres una pasajera en este matrimonio. Quizás si tuvieras una carrera o alguna ambición, entenderías por qué no puedo estar en casa a las 5 para jugar a las casitas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, vibrando con ironía. «No contribuyes en nada». Miré al hombre cuya carrera entera era una construcción de mi cuenta bancaria. Miré el edificio de apartamentos que poseía. Pensé en los $3 millones que había transferido silenciosamente a las cuentas de su firma durante los últimos 4 años a través de sociedades instrumentales. Me llamó pasajera. No tenía ni idea de que yo era la que pilotaba el avión. «¿Es así como te sientes?», pregunté. Mi voz era firme, peligrosamente baja. «Que soy una carga». «Siento que estoy haciendo esto solo», mintió. Tomó un sorbo de su bebida, evitando mis ojos. «Siento que necesito una compañera que entienda el éxito, alguien que esté a mi nivel».
Se refería a Tessa. Estaba reescribiendo nuestra historia para hacerle sitio a ella. Me estaba pintando como el peso muerto para poder cortar la cuerda sin sentirse como un monstruo. Entiendo, dije. Me levanté y terminé de doblar la pila de ropa. No lloré. No respondí. Simplemente catalogué la conversación como la pieza final de datos. La auditoría estaba completa. El activo era tóxico. Caminé hacia el frigorífico para coger un vaso de agua. En la puerta, sujeta por un imán con forma de mariquita, había una foto nuestra de la Navidad pasada. Estábamos sonriendo. Evan tenía su brazo alrededor de mí. Parecíamos sólidos. Parecíamos felices. Miré la foto y sentí una fría y dura realización asentarse en mis entrañas. El hombre de esa foto ya no existía. El matrimonio no estaba enfermo. Era un cadáver. Estaba muerto, descomponiéndose aquí mismo en esta cocina de diseño. Evan lo había matado, pero aún no lo había enterrado. Entró en el dormitorio y cerró la puerta de un portazo. Me quedé en la cocina a oscuras escuchando el zumbido del frigorífico. Y supe lo que tenía que hacer. Quería una compañera que entendiera el éxito. Quería saber cómo era el mundo real. Se lo mostraría. Pero primero, necesitaba asegurar la evidencia que garantizaría que cuando enterrara este matrimonio, él nunca pudiera salir cavando. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 3:14 de la madrugada cuando decidí terminar mi matrimonio. Evan dormía a mi lado. Estaba acostado boca arriba, con la boca ligeramente abierta, emitiendo un suave y rítmico ronquido. El olor a whisky rancio y ese empalagoso perfume de vainilla flotaba en el aire sobre la cama, una nube tóxica que lo había seguido a casa desde su reunión de estrategia nocturna. Me senté. No me moví con la energía frenética de una esposa celosa. Me moví con la precisión de una contable forense realizando una redada al amanecer. Su teléfono estaba en la mesita de noche, conectado al cargador. La pantalla estaba oscura. Me estiré y desconecté el cable. El teléfono se iluminó. Había cambiado su contraseña hace 2 semanas, creyéndose muy listo. Había usado los últimos 4 dígitos de su número de seguridad social. Era el tipo de brecha de seguridad perezosa que lo habría hecho despedir de Beston Meridian en un instante. Tecleé los 4 números. El dispositivo se desbloqueó. No fui a sus fotos. No fui a su registro de llamadas. Fui directamente a la aplicación de mensajería encriptada que le había visto instalar hace un mes. Pensaba que la aplicación era segura. No sabía que la encriptación solo funciona si mantienes tu teléfono fuera de las manos de la persona a la que estás traicionando. La conversación con Tessa Van estaba en la parte superior. Empecé a desplazarme. No leí las notas de amor. No leí las descripciones gráficas de lo que habían hecho en su oficina o en la parte trasera de su coche. Esas eran heridas emocionales, y no estaba allí por los sentimientos. Estaba allí por la intención. La encontré, fechada 3 días antes. Tessa, Evan, no puedo más. Volver a casa con ella es como entrar en un funeral. Es tan aburrida. No tiene chispa. Evan, Tessa, entonces déjala. Hablamos de esto. Tessa, lo haré, pero necesito resolver lo del dinero. ¿Y Lily? No voy a dejar a mi hija con ella. Adeline la convertirá en una ratoncita aburrida como ella. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Me obligué a respirar. Me desplacé hacia abajo. Evan, tú eres el que gana el dinero, Evan. Tienes la firma. Tienes el estatus. El tribunal lo verá. ¿Qué tiene ella? Tessa, nada. Es solo una ama de casa. No tiene el estómago para una pelea. Probablemente solo llorará y firmará lo que le ponga delante. Evan, exactamente. El tribunal siempre se pone del lado del dinero. Conseguiremos la custodia completa. Solo necesitamos pintarla como incompetente, inestable. Quizás decir que está deprimida. Tessa, últimamente está bastante retraída. Puedo usar eso. Dejé de desplazarme. El frío en mi pecho se extendió a mis extremidades.
No solo estaban planeando una vida juntos. Estaban planeando una demolición. Estaban elaborando estrategias activamente sobre cómo manipularme psicológicamente, etiquetarme como mentalmente inestable y robar a mi hija porque creían que era pobre. Estaban usando como arma el mismo silencio que yo había usado para proteger el ego de Evan. No tiré el teléfono contra la pared. No lo desperté a gritos. Cogí mi propio teléfono. Abrí la aplicación de la cámara. Empecé a fotografiar cada uno de los mensajes. Tomé imágenes claras y de alta resolución de las marcas de tiempo, los nombres y el contenido. Retrocedí 3 meses, capturando cada comentario despectivo, cada mentira financiera, cada mención de ocultar activos. Una vez que tuve las fotos, abrí mi aplicación de almacenamiento seguro en la nube, la que está conectada a los servidores encriptados de las oficinas legales de Klene. Subí la carpeta entera. Esperé a que la marca de verificación azul indicara que la carga estaba completa. Luego verifiqué la copia de seguridad en un servidor secundario en Zúrich. Solo cuando los datos estaban guardados por triplicado cerré las aplicaciones en el teléfono de Evan. Limpié la pantalla con el borde de la sábana para quitar mis huellas dactilares. Lo volví a conectar al cargador exactamente como estaba. Me volví a acostar. Miré al techo durante 3 horas hasta que salió el sol. No dormí. Estaba ocupada elaborando la estrategia de terminación en mi cabeza. A las 7, sonó la alarma de Evan. Gimió, dándose la vuelta y pulsando el botón de repetición. Evan, dije. Mi voz era normal. Era la voz de la mujer que le hacía el café. Parpadeó, frotándose la cara. ¿Ya son las 7? Tenemos que hablar. Suspiró, un sonido pesado y dramático. Adeline, tengo una visita a la obra a las 8. ¿Puede esperar esto? Realmente no tengo energía para una cumbre doméstica ahora mismo. No puede esperar, dije. Estaba sentada en el sillón de la esquina de la habitación, completamente vestida. Llevaba 1 hora observándolo dormir. Evan se sentó, sintiendo el cambio en la atmósfera. Me miró, perplejo por mi quietud. ¿Qué pasa? Se lo de Tessa, dije. El silencio que siguió fue absoluto. Evan se congeló. Sus ojos se dirigieron a su teléfono, luego de nuevo a mí. Por un segundo, vi pánico, pero casi instantáneamente, fue reemplazado por otra cosa, arrogancia. No lo negó. No se disculpó. De hecho, se relajó, sus hombros cayendo como si se le hubiera quitado un peso de encima. Bueno, dijo, pasándose una mano por el pelo. Supongo que eso me ahorra el problema de mencionarlo. Salió de la cama y empezó a caminar hacia el baño. Ni siquiera me miró. ¿Eso es todo?, pregunté. ¿Esa es tu reacción? Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. La expresión de su rostro era de pura condescendencia. ¿Qué quieres que diga, Adeline? ¿Lo siento? No lo siento. Se acabó hace mucho tiempo. Tessa, ella me entiende. Entiende la presión que tengo. Tú y yo, simplemente estamos en mundos diferentes. Lo estamos, acepté. Pero tenemos una hija y tenemos una licencia de matrimonio. La cual disolveremos, dijo Evan con desdén. Mira, seré generoso. Te daré suficiente para que te instales en un apartamento pequeño, pero Lily se queda conmigo. No puedes mantenerla. Te estoy dando una oportunidad, Evan, dije. Me levanté. Termina con ella. Hoy. Iremos a terapia. Encontraremos una manera de criar a nuestra hija en paz. Si haces esto, si detienes las mentiras ahora mismo, podemos manejar esto con dignidad. Era una oferta genuina, no para él, sino para Lily. Quería poder decirle a mi hija que lo intenté todo antes de destruir a su padre. Evan se rió. Fue un sonido cruel y ladrante. Dignidad, se burló. Adeline, mírate. Eres patética. Estás ahí de pie con tu ropa de target, pensando que puedes darme ultimátums. No tienes nada. No eres nada sin mí. Cogió su teléfono. ¿A quién llamas?, pregunté. A Tessa, dijo,
sosteniendo el teléfono como un arma. Voy a decirle que el secreto ha salido a la luz para que podamos dejar de escondernos. Y luego voy a llamar a mi abogado. Marcó. Lo puso en altavoz, mirándome directamente a los ojos. Hola, la voz de Tessa sonó alegre y despierta. Hola, nena, dijo Evan, sonriéndome con suficiencia. Ella lo sabe. Adeline lo sabe todo. Oh, dijo Tessa. Hubo una pausa y luego una risita. Bueno, ¿hubo una escena? ¿Está llorando? No, dijo Evan, observándome. Está tratando de negociar. Cree que puede hacer exigencias. Qué tierno, dijo Tessa. No te preocupes, Evan. Solo dile que llame a Grant Leal. Tendremos los papeles listos para el mediodía. No puede hacer nada. No tiene el dinero para luchar contra nosotros. Lo sé, dijo Evan. Solo quería que supieras que somos libres. Colgó. Me miró con una sonrisa triunfante. ¿La oíste? Estás acabada, Adeline. Haz una maleta. Te quiero fuera de aquí para el fin de semana. Se dio la vuelta y entró en el baño, cerrando la puerta de un portazo. La ducha se encendió. Me quedé allí un momento, escuchando el agua correr. Sentí una extraña sensación de paz. Había tomado su decisión. Había firmado la renuncia. Saqué mi teléfono del bolsillo. Abrí mis mensajes y encontré el contacto etiquetado como Red W. Escribí 2 palabras, inicia la fase 2. Pulsé enviar. Luego me di la vuelta y salí del dormitorio. No hice una maleta. No lo necesitaba. Era dueña del edificio. Era dueña de los muebles. Era dueña de la camisa que él llevaba puesta. Simplemente no lo sabía todavía. El asalto legal comenzó 48 horas después de que descubrí los mensajes de texto. No llegó en forma de una carta educada o una solicitud de mediación. Llegó como una emboscada. Estaba en la cocina haciendo avena para Lily cuando un notificador judicial golpeó la puerta. Me metió un sobre grueso en la mano y se fue sin decir una palabra. Dentro había una petición de disolución del matrimonio presentada por el bufete de abogados de Grant Leal. Evan se había movido con una velocidad que sugería que había estado planeando esto durante meses. No solo había contratado a un abogado. Había contratado a un experto en demoliciones. Grant Leal era conocido en la ciudad como el tiburón de Charlotte, un hombre especializado en divorcios de alto patrimonio, donde el objetivo no era la equidad, sino la aniquilación total de la parte contraria. Leer la demanda fue como leer una biografía ficticia de un monstruo. Según los documentos, no solo estaba desempleada, estaba voluntariamente ociosa. Se me describía como una carga financiera para el hogar que se negaba a contribuir a la estabilidad económica de la familia. La petición solicitaba la custodia completa para Evan, citando mi falta de vivienda independiente y medios financieros como prueba de que no podía proporcionar un entorno estable para nuestra hija. Esa noche, Evan vino a casa a recoger las cosas que le quedaban. Pero en lugar de irse, se quedó en el centro de la sala de estar, con las manos en las caderas, inspeccionando el espacio como un propietario desahuciando a un ocupa. Necesitas estar fuera para el 1 del mes, dijo. Ni siquiera me miró. Estaba mirando los techos altos, el ladrillo visto, las características del apartamento que tanto amaba. Esta es mi casa, Evan, dije, manteniendo la voz nivelada. Lily vive aquí. El contrato de arrendamiento está a mi nombre, espetó. Lo verifiqué con la compañía de gestión esta mañana. Soy el arrendatario principal. Tú solo eres una ocupante. No voy a seguir pagando el alquiler de un loft de lujo para que te sientes por ahí. Me quedo con el apartamento. Encaja con mi imagen. Necesitas encontrar un lugar más barato. La ironía era tan afilada que casi me hizo sangrar. Estaba de pie en un edificio propiedad de una subsidiaria de Beston Meridian. Reclamaba derechos sobre un contrato de arrendamiento que esencialmente me pagaba a mí misma. Me estaba echando de mi propia propiedad. Podría haber terminado todo allí mismo.
Podría haber hecho una llamada a la empresa de gestión de propiedades, que reportaba directamente a mi sociedad instrumental, y haberlo desalojado por incumplimiento de contrato antes de que pudiera parpadear. Pero no lo hice. Si luchaba por el apartamento, tendría que revelar mi ventaja financiera. Si revelaba la ventaja, Grant-Leal olería el dinero. Empezaría a acabar. Encontraría el fideicomiso, y entonces la guerra se prolongaría durante años, y tratarían de llevarse la mitad del imperio de mi padre. Para ganar la guerra, tenía que perder esta batalla. De acuerdo, dije. Me mudaré. Evan pareció sorprendido, luego satisfecho. Interpretó mi retirada estratégica como sumisión. Bien. Al menos estás siendo razonable por una vez. 3 días después, me mudé a un apartamento de 2 habitaciones en un complejo anodino en las afueras de la ciudad. Estaba limpio, seguro y costaba $1,200 al mes. Era el tipo de lugar donde viviría una madre soltera con dificultades. Lo amueblé con piezas de IKEA y hallazgos de segunda mano. Quería que la trabajadora social designada por el tribunal viera a una madre humilde, trabajadora y que priorizaba a su hija por encima del lujo. Mientras yo construía una fortaleza de modestia, Evan y Tessa construían un monumento a la soberbia. La estrategia de Grant-Leal se basaba en pintarme como una sanguijuela. En sus mociones iniciales, afirmó que yo no tenía activos y que buscaba extorsionar a Evan para obtener una pensión alimenticia. Presentó una moción de emergencia para limitar mi acceso a los fondos conjuntos, alegando que podría disipar los activos por despecho. La proyección era asombrosa. Contraté a un investigador privado llamado Silas, un exagente federal que trabajaba exclusivamente para clientes de alto patrimonio que valoraban la discreción por encima de la legalidad. También traje a un equipo de contabilidad forense de Nueva York, haciéndolos volar en un jet privado que aterrizó en un aeródromo secundario para evitar ser detectados. No solo buscamos ingresos, les dije durante una sesión informativa en el estudio insonorizado de una casa segura alquilada. Buscamos un robo. Evan se siente culpable y se siente poderoso. Esa es una combinación peligrosa para una cuenta bancaria. La evidencia comenzó a llegar a cuentagotas, no de contenedores de basura o escuchas telefónicas, sino de Instagram. Tessa Van no podía contenerse. Había pasado años como asistente observando la riqueza desde la barrera. Ahora que sentía que había ganado al arquitecto, quería que el mundo lo supiera. El 10 de noviembre, publicó una foto de su mano descansando en el volante de un Range Rover nuevo. El pie de foto decía, nuevos paseos para nuevos comienzos. Tan bendecida. Silas comprobó las matrículas. El coche estaba arrendado a nombre de la firma de arquitectura de Evan, listado como un vehículo de empresa. El 15 de noviembre, publicó una historia abriendo un bolso Louis Vuitton Capucines que se vendía por aproximadamente $6,000. El 20 de noviembre, se etiquetó en el Ritz-Carlton para una escapada de fin de semana de spa. Me senté en mi pequeña cocina bebiendo agua del grifo y la observé documentar el saqueo de mi matrimonio. Está desangrando las cuentas, me dijo el contable principal, el señor Vance, una semana después. Deslizó un dossier sobre la mesa. Es lo suficientemente inteligente como para no usar su cuenta corriente personal. Está usando las tarjetas de crédito de la firma y listando esto como gastos de negocio. Desarrollo de clientes, marketing, suministros de oficina. Eso es fraude fiscal, señalé. Lo es, asintió Vance. Pero también es disipación de los bienes conyugales. Dado que la firma se constituyó durante su matrimonio, su valoración es técnicamente propiedad conyugal. Al gastar dinero de la empresa en su amante, está gastando su dinero. Pero entonces, Vance pasó la página. Hay algo más. Miré la hoja de cálculo. Se me revolvió el estómago. La cuenta de ahorros conjunta, dijo Vance en voz baja. La que está etiquetada como Educación de Lily. Era una cuenta de ahorros estándar en un banco local. Poníamos $500 en ella cada mes. Tenía unos $25,000, dinero destinado a la universidad, para emergencias, para el futuro de nuestra hija. El saldo ahora era de $300. ¿La vació?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Hace 2 días, confirmó Vance. Transferencia a su cuenta personal. Luego una transferencia bancaria a un joyero en el distrito de los diamantes.
Cerré los ojos. Imaginé el anillo de diamantes que Tessa inevitablemente llevaría en el tribunal. Se había llevado el dinero que ahorré para la educación de nuestra hija para comprar un anillo de compromiso para la mujer que rompió nuestra familia. Esto ya no era solo adulterio. Era violencia financiera. «¿Presentamos una moción?», preguntó Silas. «Podemos congelarlo ahora mismo». «No», dije, abriendo los ojos. La ira se había ido, reemplazada por una fría y dura resolución. «Dejad que compre el anillo. Dejad que se lo dé a ella. Dejad que lo lleve puesto». «¿Por qué?», preguntó Vance. «Porque», dije, golpeando la hoja de cálculo. «Grant Lial se va a levantar en el tribunal y le va a decir al juez que yo soy la financieramente irresponsable. Me va a llamar una carga, y cuando lo haga, quiero que Tessa esté sentada en la primera fila, llevando la evidencia del perjurio de su cliente en su dedo». Me levanté. «Dejad que gasten cada céntimo. Dejad que piensen que el pozo no tiene fondo. Cuando llegue el momento, no solo recuperaré el dinero. Le quitaré la mano que lo robó. Para ganar una guerra contra un hombre cuyo ego es más grande que su intelecto, no construyes un muro. Cavas un hoyo, lo cubres con hojas y te paras al otro lado pareciendo indefensa». Comencé mi actuación en un concurrido bistró en la Cuarta Calle. Me reuní con Sara, una mujer que conocía de la Asociación de Padres y Maestros local. Sara era amable, pero era un colador. Cualquier cosa que se vertiera en sus oídos se filtraría a toda la comunidad en 24 horas. «Simplemente no sé qué hacer», susurré, mirando mi té de hierbas. «Evan tiene este abogado de alto poder. Está hablando de la custodia completa. Revisé mi saldo bancario esta mañana y tengo quizás $400 a mi nombre». «Sara, ¿conoces a alguien que haga trabajo pro bono? ¿Como ayuda legal para madres indigentes?» Los ojos de Sara se abrieron con horror comprensivo. Extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. «Oh, Adeline, ¿es tan malo?» Pensé que a la firma le iba bien. «La firma es suya», dije, dejando que una única lágrima calculada se deslizara por mi mejilla. «Yo solo soy la esposa que le quedó pequeña. No puedo luchar contra él, Sara. Creo que tendré que firmar lo que él quiera, para no perder a Lily por completo». Al mediodía del día siguiente, el rumor había llegado a Evan. Supe que era así porque me envió un mensaje de texto que era casi vertiginoso en su brevedad: «Mantengamos las cosas civilizadas. Ten las llaves del apartamento listas para el viernes». Pensó que me estaba quebrando. Pensó que estaba rascando el fondo del barril. En realidad, estaba sentada en una sala de conferencias de un rascacielos en el piso 42 de la sede de Beston Meridian, viendo a mi hermano Reed mostrar un esquema digital del suicidio financiero de Evan. «Se está volviendo codicioso», dijo Reed, señalando la pantalla. «Y es descuidado». Evan había decidido que para ganar la custodia, necesitaba presentar la imagen del proveedor definitivo. El acto del artista sufriente no funcionaría si quería demostrar que podía mantener a una hija mejor que yo. Necesitaba parecer un magnate. Para lograr esto, había tomado el contrato de Zenith Heavy Industries, la sociedad instrumental de mi propiedad, y lo había utilizado como garantía para obtener un préstamo personal de alto interés. Había apalancado un proyecto que podía cancelar con una sola llamada telefónica para pedir prestados $200.000. «¿Qué compró?», pregunté, bebiendo un expreso. «Un coche», dijo Marjorie Klene desde el extremo de la mesa. Lanzó un folleto brillante sobre la superficie de caoba. «Un Porsche Panamera. $110.000. Puso el resto en un nuevo guardarropa y un anticipo para un psicólogo forense para evaluar tu estado mental». Cogí el folleto. Un Porsche. Era un cliché tan grande que casi era aburrido. Conducía un coche pagado con mi dinero para ir a una audiencia judicial para demostrar que yo no tenía dinero. «Está sobreapalancado», señaló Reed. «Si el contrato de Zenith desaparece, el préstamo se exige de inmediato. Quiebra en 30 días. «Todavía no», dije. «Deja que lo conduzca al tribunal. Deja que el juez lo vea llegar en un coche de 6 cifras mientras afirma que no puede pagar la pensión alimenticia». Pero el arma real no era el coche. Era la voz.
Necesitábamos pruebas de la intención. Necesitábamos mostrarle al tribunal que esto no era solo un divorcio. Era una conspiración para alienar a una madre de su hija. Y lo obtuvimos de la fuente más improbable, el timbre inteligente del apartamento que estaba desalojando. Ya había mudado mis cosas a la pequeña unidad de alquiler, pero técnicamente todavía tenía la posesión del loft hasta el viernes. Evan y Tessa aparecieron el jueves por la noche, presumiblemente para medir las nuevas cortinas o simplemente para regodearse en el espacio vacío. Tocaron el timbre. Yo no estaba allí, pero la notificación apareció en mi teléfono. Y como eran arrogantes, y como pensaban que eran los reyes del mundo, no dejaron de hablar mientras esperaban que la cerradura electrónica se activara. Puse la grabación para Marjorie y Reed en el vídeo. Tessa estaba apoyada en el marco de la puerta, revisando su maquillaje en un espejo compacto. Solo digo, la voz de Tessa cortó a través del altavoz, metálica pero distinta. Si conseguimos la custodia completa, podemos mudarnos. Podemos llevar a Lily a la costa. Dijiste que el juez nos daría permiso si Adeline es inestable. Tenemos que conseguir la evaluación psicológica. Lial dice que si podemos provocarla, hacerla estallar en público, podemos argumentar que es un peligro para la niña, respondió Evan. Sonaba impaciente. Entonces la eliminamos por completo. Un corte limpio. Bien, dijo Tessa, cerrando su compacto de golpe. No quiero una copaternidad. Quiero una familia. Ella es solo una donante de óvulos en este momento, Evan. Tú eres el verdadero padre. El tribunal se pone del lado del dinero. ¿Recuerdas? La grabación terminó. La habitación estaba en silencio. Reed parecía que quería hacer un agujero en la pared. Sus nudillos estaban blancos. Donante de óvulos, repitió Reed, su voz temblando de rabia. Te llamó donante de óvulos. Los tenemos, dijo Marjorie. Su voz estaba desprovista de ira, reemplazada por la emoción de la caza. Conspiración para interferir con los derechos de custodia, intención maliciosa de alienar. Y como esto fue grabado en un dispositivo claramente marcado como cámara de seguridad en un pasillo común, es admisible. Pero Marjorie no había terminado. Abrió una carpeta de cuero y sacó una sola hoja de papel. Y luego está el asunto del señor Grant Lial. Miré el documento. Era una lista de proveedores para un proyecto de construcción en Carolina del Sur. Grant Lial es socio de su firma, explicó Marjorie. Pero también forma parte del consejo asesor de Miller Construcción. Miller Construcción es el contratista principal del nuevo centro logístico que Zenith está construyendo en Charleston. Miré el papel. Las conexiones eran una telaraña. Y yo estaba en el centro de todo. Grant Lial está ganando un anticipo anual de $50,000 de una empresa que está contratada por tu sociedad instrumental, dijo Marjorie. Si te demanda a ti, la beneficiaria final de Zenith, está en un conflicto de intereses directo. Está demandando a la mano que le da de comer. ¿Lo sabe?, pregunté. Por supuesto que no, sonrió Marjorie. Nadie sabe que Zenith eres tú. Cree que solo está representando a un arquitecto rico contra una ama de casa pobre. No tiene ni idea de que si presenta estas declaraciones financieras falsas en nombre de Evan, no solo está cometiendo perjurio, sino que está violando el código de ética de la Asociación de Abogados con respecto al conflicto de intereses con un cliente importante. Si se lo decimos ahora, dijo Reed, se recusará. Renunciará y Evan conseguirá un nuevo abogado, alguien más limpio, alguien más inteligente. Exactamente, dije. La estrategia se cristalizó en mi mente. No se lo decimos. Miré a mi equipo legal, el equipo que costaba $5,000 la hora. Dejad que lo presente, dije. Dejad que Grant Lial se levante en el tribunal y apueste toda su reputación en la mentira de que Evan es rico y yo soy pobre. Dejad que presente las revelaciones financieras fraudulentas que Evan preparó. Dejad que me intimide. Dejad que piense que ha ganado. Me levanté y caminé hacia la ventana. Mirando la ciudad, pude ver la grúa de una de las obras de Evan a lo lejos. Parecía un juguete desde aquí arriba. Quiero que se comprometan con la mentira, dije en voz baja. Lo quiero en el registro. Quiero que el juez lo escuche.
Porque cuando revelemos la verdad, no solo quiero ganar el caso. Quiero desmantelar toda la máquina que les permitió pensar que podían tratar a una madre de esta manera. Marjorie cerró la carpeta. El sonido fue como un disparo en la silenciosa habitación. Muy bien, dijo. Se quitó las gafas y las limpió lentamente. Dejaremos que caigan en la trampa. Si eligen jugar sucio, le mostraremos al tribunal lo sucio que es realmente el barro. La oferta de acuerdo llegó 3 días antes de la fecha del tribunal, presentada en una sala de conferencias que olía a brillantador de limón e intimidación. Me senté sola a un lado de la mesa. Al otro lado, Evan y Grant Lial. Parecían un par de hienas que acababan de acorralar a una gacela herida. Grant Lial empujó una delgada pila de papeles hacia mí. Ni siquiera me miró a los ojos cuando lo hizo. Esta es una oferta generosa, señora Flores, dijo, su voz goteando falsa benevolencia. El señor Cole está dispuesto a proporcionar un pago único de $20,000 para ayudar con su reubicación. A cambio, usted renunciará a todos los derechos a futura pensión alimenticia y manutención conyugal. Miré el papel. $20,000. Esa era la cantidad que mi padre solía gastar en una sola cena de caridad. Era menos que el costo del reloj que Evan llevaba puesto, un reloj que le había comprado para su 30 cumpleaños usando una bonificación de un trabajo de consultoría que en realidad era un pago de dividendos. ¿Y la custodia?, pregunté. Mi voz era baja, temblando lo suficiente como para vender la actuación. El señor Cole conservará la custodia física principal, dijo Grant con firmeza. Se le concederán visitas en fines de semana alternos, siempre que pueda demostrar una vivienda adecuada. También estamos dispuestos a permitir una cena por semana, sujeta al horario del señor Cole. Miré a Evan. Estaba reclinado en su silla, revisando su teléfono. Ya ni siquiera podía molestarse en fingir tristeza. Parecía aburrido. Parecía un hombre que ya había ganado y solo esperaba que el papeleo se pusiera al día con su victoria. Por dentro, un fuego ardía. La idea de que solo vería a mi hija, la niña que había amamantado, mecido y criado, en fines de semana alternos era suficiente para hacerme querer volcar la pesada mesa de roble. Pero no lo hice. Obligué a la parte de directora ejecutiva de mi cerebro a tomar el control. Miré la oferta no como una madre, sino como un tiburón mirando una mala hoja de términos. Era insultante. Era depredadora. Y era perfecta. Necesito tiempo para leer esto, dije, manteniendo la cabeza baja. Tiene hasta la audiencia, dijo Grant, cerrando su maletín de golpe. Si no firma para entonces, retiraremos la oferta y le reclamaremos todos los honorarios legales. Y señora Flores, realmente no quiere ir a juicio contra nosotros. Me levanté y salí sin decir otra palabra. Necesitaba que pensaran que me estaba quebrando. Necesitaba que pensaran que el silencio era miedo, no la calma antes del bombardeo de artillería. Caminé hacia el aparcamiento, mis tacones haciendo clic en el hormigón. Estaba buscando mis llaves cuando una sombra cayó sobre mí. «Pareces cansada, Adeline». Era Tessa. Estaba apoyada en un pilar de hormigón, con los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba una gabardina beige y tacones de aguja que parecían poco prácticos para caminar, pero perfectos para posar. Abrí la puerta de mi coche, ignorándola. «Te va a aplastar, ¿sabes?», dijo, apartándose del pilar y acercándose. Su voz resonó en el garaje vacío. «Grant dice que será una masacre. ¿Por qué no tomas el dinero y te vas? Vuelve a donde quiera que vinieras antes de aferrarte a Evan». Me volví para enfrentarla. ¿Aferrarme a él? «Eres un parásito», escupió, su bonito rostro torciéndose en una mueca de desprecio. «Has estado aprovechándote de él durante años, viviendo en su apartamento, gastando su dinero. Ahora que finalmente tiene éxito, crees que mereces una parte. Eres patética. Eres solo una exesposa pegajosa y desesperada que no puede aceptar que ha sido reemplazada por alguien mejor». Se acercó hasta mí, invadiendo mi espacio personal. Me pinchó el hombro con un dedo bien cuidado. «Hazte un favor, siseó. Desaparece. Porque si te quedas, nos aseguraremos de que toda la ciudad sepa el desastre inútil e inestable que realmente eres». Miré su dedo en mi hombro. Luego miré al techo,
específicamente a la cúpula negra de una cámara de seguridad de 360 grados montada directamente sobre la plaza de aparcamiento B4. ¿Has terminado?, pregunté con calma. Tessa se rió, un sonido áspero. Apenas estoy empezando. Se dio la vuelta y se pavoneó, sus tacones resonando como disparos. Entré en mi coche y cerré las puertas. No lloré. Saqué mi teléfono y le envié una marca de tiempo a Silas, mi investigador, aparcamiento nivel B. Asegura la grabación. Conduje directamente a la casa segura. Reed me estaba esperando, y por primera vez en semanas, estaba sonriendo. Lo firmó, dijo Reed en el momento en que entré. Sostenía una tableta. En la pantalla había una copia digital de una adenda al contrato de Zenith Heavy Industries, el proyecto masivo que actualmente financiaba toda la firma de Evan y su nuevo estilo de vida. ¿No lo leyó?, pregunté, tomando la tableta. ¿Ni siquiera lo hojeó?, se rió Reed. Hice que el gerente del proyecto se lo enviara, marcado como actualización de cumplimiento administrativo. Evan estaba tan ocupado reuniéndose con Grant Leal para destruirte que simplemente lo firmó digitalmente y lo devolvió en 10 minutos. Hice zoom en la cláusula 14b. Era una cláusula estándar de moralidad e integridad, pero con un desencadenante muy específico. Establecía que el contrato podía ser terminado inmediatamente con la recuperación total de todos los anticipos pagados si se descubría que el arquitecto principal había incurrido en fraude legal, perjurio o tergiversación grave de activos en cualquier tribunal de justicia. Esta es la cláusula de anulación, dijo Reed en voz baja. En el momento en que mienta en ese estrado sobre sus finanzas, estará incumpliendo el contrato. Retiramos la financiación. El préstamo que sacó para el Porsche se exige. La firma se hunde. Estará en bancarrota en 48 horas. Puedo hacerlo ahora, agregó Reed, su dedo flotando sobre la pantalla. Puedo cancelar el contrato hoy. Entrará al tribunal como un hombre arruinado. Miré la cláusula. Era tentador. Dios, era tentador quemar su mundo ahora mismo. Pero si lo destruía hoy, el tribunal podría ver a un hombre que tuvo mala suerte. Podrían compadecerse de él. Todavía podrían darle a Lily. No, dije. Todavía no. Necesito que mienta primero. Necesito que se pare frente a un juez y jure por la Biblia que él es el único proveedor y yo soy la carga financiera. Necesito que el perjurio sea la razón por la que caiga. Reed asintió lentamente. Estás jugando un juego peligroso, Adie. Lo sé. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, me paré frente al espejo del baño. El cristal estaba ligeramente empañado. Miré a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía cansada. Llevaba el pelo recogido. No llevaba maquillaje, pero sus ojos estaban claros. Practiqué las palabras que diría. No quería sonar arrogante. No quería sonar como una multimillonaria aplastando a un insecto. Necesitaba sonar como una madre protegiendo a su cachorro. No estoy pidiendo su dinero, susurré al reflejo. Estoy pidiendo la verdad. Mi teléfono vibró en el tocador. Era un mensaje de Marjorie. Urgente. Llámame. Marqué inmediatamente. La voz de Marjorie era tensa, despojada de su habitual calma profesional. Tenemos un problema, dijo. Silas acaba de ver su lista final de testigos para mañana. ¿Quién está en ella?, pregunté, mi agarre en el teléfono se tensó. El doctor Aris Thorne, dijo Marjorie. Es un psicólogo forense conocido por ser flexible con su diagnóstico si el precio es correcto. ¿Por qué lo han contratado? Evan está enmendando su petición, dijo Marjorie. Ya no solo argumenta incompetencia financiera. Va por la incompetencia médica. Van a afirmar que sufres de depresión severa no tratada y episodios disociativos. Van a usar tu silencio y tu falta de compromiso social como prueba de que no estás mentalmente apta para cuidar de una niña. La habitación pareció inclinarse. ¿Van a intentar internarme?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Van a intentar forzar una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal, dijo Marjorie. Y si el juez la concede, usarán el retraso para obtener la custodia completa temporal.
Están tratando de llevarse a Lily mañana, Adeline. Inmediatamente. Bajé el teléfono. Sentí una ola de náuseas, seguida instantáneamente por una claridad fría y candente. Evan no solo estaba tratando de ganar. Estaba tratando de borrarme. Estaba dispuesto a etiquetar a la madre de su hija como loca solo para evitar compartir la custodia. Estaba dispuesto a traumatizar a nuestra hija arrancándola de mí. Todo para alimentar su ego y los celos de Tessa. Volví a mirar al espejo. La mujer cansada había desaparecido. En su lugar había algo completamente diferente. Volví a llevar el teléfono a mi oído. Que lo intenten, dije. Mi voz era firme, dura como un diamante. Si quieren cuestionar mi cordura, bien. Pero cuando entre en ese tribunal mañana, no solo traeré una defensa, Marjorie. Traeré el apocalipsis. Te veré a las 8, dijo Marjorie. Colgué. No dormí. Me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, esperando que saliera el sol en el día en que mi marido se arrepentiría de haber aprendido mi nombre. El tribunal olía a madera vieja, cera para suelos y al aire rancio y reciclado de 1000 promesas rotas. Me senté en la mesa de la acusada, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo para evitar que temblaran. Llevaba el mismo vestido gris que había usado para ir al supermercado el día anterior. Mi cabello estaba recogido en un moño severo, y mi rostro estaba libre de maquillaje. Me veía exactamente como ellos querían que fuera, una mujer que había desaparecido en las sombras de su propia vida. Al otro lado del pasillo, el contraste era violento. Evan se sentó con la postura de un rey en su corte. Llevaba un traje italiano azul marino que le quedaba como una segunda piel, la tela brillando ligeramente bajo las luces fluorescentes. En su muñeca, el reloj cronógrafo que le había comprado brillaba agresivamente. A su lado, Grant Leal organizaba sus papeles con la precisión de un cirujano preparándose para amputar una extremidad. Detrás de ellos, en la primera fila de la galería, se sentaba Tessa. No intentaba ser sutil. Llevaba una chaqueta de sastre color crema y gafas de sol de gran tamaño, que se había subido a la cabeza. Se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano, un anillo de diamantes brillando en su dedo, el anillo comprado con el fondo universitario de Lily. Me miró y sonrió con suficiencia, un pequeño y cruel giro de sus labios rojos que decía, «Ya has perdido». «Todos de pie», anunció el alguacil. Entró el juez Harrison. Era un hombre mayor con un rostro marcado por la impaciencia. Se sentó, se ajustó las gafas y miró el expediente. Me miró a mí, luego a la silla vacía a mi lado, y frunció el ceño. Caso número 472, Cole contra Flores, leyó el juez. Petición de disolución de matrimonio y determinación de la custodia de los hijos. Veo que el demandante está presente con su abogado. Señora Flores, comparece usted sin representación legal. Antes de que pudiera responder, Grant Leal se levantó. No solo se levantó, se expandió. Se abotonó la chaqueta y caminó hacia el estrado con una arrogancia que succionó el oxígeno de la habitación. Señoría, si me permite, comenzó Grant, su voz suave y con un tono de profunda y lamentable preocupación. La demandada ha declinado contratar un abogado a pesar de las repetidas sugerencias de mi cliente para que lo hiciera. Esto es, desafortunadamente, consistente con un patrón de comportamiento que pretendemos demostrar hoy, un patrón de apatía, falta de responsabilidad y una negativa a comprometerse con las realidades de la vida adulta. Se giró para mirarme, sus ojos fríos y depredadores. Estamos aquí para solicitar un juicio sumario inmediato con respecto a la custodia, continuó Grant. Los hechos son indiscutibles. La señora Flores ha estado desempleada durante 4 años. No tiene ingresos. No tiene activos. Actualmente reside en una unidad de alquiler temporal de mes a mes que es apenas más grande que una habitación de dormitorio. No ha demostrado ninguna capacidad para proporcionar estabilidad financiera a la hija menor, Lily Cole. Grant volvió a su mesa y cogió un documento. En contraste, mi cliente, el señor Cole, es un pilar de la comunidad empresarial. Es el arquitecto principal y propietario de una firma próspera. Es el único proveedor de la familia. Ha pagado la vivienda, la comida, la ropa y la atención médica durante los últimos 4 años.
Ha llevado todo el peso de esta familia mientras la señora Flores ha estado a la deriva. Evan se levantó entonces. Miró al juez con ojos grandes y sinceros. Era la actuación de su vida. Lo intenté, señoría, dijo Evan, su voz quebrándose de emoción. Quería que Adeline fuera una compañera. La animé a trabajar. La animé a salir de casa, pero simplemente se retrajo. Le he dado todo. Le di un hogar hermoso. Le di una asignación, pero nunca fue suficiente. Y ahora solo quiero asegurarme de que mi hija esté a salvo. No puedo dejar a Lily con alguien que ni siquiera puede cuidarse a sí misma. Objeción. Quería gritar. Quería levantarme y gritar sobre los fondos fiduciarios, las sociedades instrumentales, el hecho de que su firma próspera era un castillo de naipes construido sobre mi caridad. Pero me quedé sentada. Me mordí el interior de la mejilla hasta saborear el cobre. Espera, me dije. Deja que cabe en el hoyo. Tessa dejó escapar un pequeño y audible bufido desde la galería. Es patético, susurró lo suficientemente alto como para que la última fila lo oyera. El juez me miró. Su expresión no era de simpatía. Era de lástima. Para él, yo era solo otro caso trágico de una mujer que se había casado bien y no se había preparado para el final. Señora Flores, dijo el juez Harrison, ¿ha escuchado la declaración del demandante? ¿Tiene pruebas de ingresos? ¿Tiene un contrato de arrendamiento para una residencia estable? ¿Tiene algo que refute las afirmaciones del señor Lial? Miré la mesa vacía. No tengo nóminas que presentar hoy, señoría. Grant Lial suspiró, una exhalación fuerte y teatral. Señoría, esto es exactamente lo que temíamos. La señora Flores está en negación. También tenemos razones para creer que su inestabilidad financiera es un síntoma de un problema psicológico más profundo. Estábamos preparados para solicitar una evaluación psiquiátrica, pero por misericordia hacia la madre de la hija de mi cliente, estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo para terminar esto hoy. Cogió un documento grueso encuadernado en papel azul. Se acercó a mi mesa y lo colocó frente a mí. Firme esto, dijo Grant, su voz bajando a un siseo que solo yo podía oír. Tome los $20,000 y váyase. Si nos obliga a ir a juicio, la destruiré. La pintaré como una lunática, y nunca volverá a ver a su hija sin un trabajador social vigilando cada uno de sus movimientos. Miré el documento. Custodia legal y física completa, Evan Cole. La habitación pareció encogerse. Las paredes se cerraban. Las luces fluorescentes zumbaban como avispones furiosos. Señor Lial, dijo el juez, mirando su reloj. ¿La demandada acepta el acuerdo? Lo está considerando, señoría, dijo Grant, enderezándose y sonriendo al juez. Es la única opción racional. Evan me estaba observando. Estaba sonriendo. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre viendo a un insecto luchar en un alfiler. Tamborileó con el dedo en la mesa, imitando el tic-tac de un reloj. Se acabó el tiempo, Adeline. Cogí el bolígrafo. Era un palo de plástico negro barato. Mi mano se cernía sobre la línea de la firma. Hazlo, susurró Tessa desde detrás de mí. Miré al juez. Miré a Evan. Miré el papel que entregaría a mi hija a un hombre que usó el fondo universitario de ella para comprar joyas para su amante. Bajé la punta del bolígrafo al papel. Lo mantuve allí. La tinta comenzó a manchar la página, creando una pequeña mancha oscura. El silencio en el tribunal era absoluto. Se podía oír el zumbido del aire acondicionado. Se podía oír a la taquígrafa moverse en su silla. Todos observaban mi mano. Observaban a la ama de casa rendirse. Y entonces el sonido rasgó la habitación. ¡Van! Las puertas dobles del fondo del tribunal no solo se abrieron. Se abrieron de par en par con una fuerza que hizo temblar los marcos. Las cabezas se giraron bruscamente. El juez Harrison levantó la vista, sorprendido. Grant Lial se congeló. Evan se retorció en su asiento. Una falange de hombres con trajes negros entró en la sala. Eran 6.
Se movían con la precisión sincronizada de una unidad militar, sus pasos retumbando en el suelo de madera. No eran la seguridad del tribunal. Eran protección corporativa privada de alto nivel. En el centro de la formación caminaba un hombre. Era alto, vestía un traje de color carbón que costaba más que el salario anual de Evan. Su rostro era duro, sus ojos ardían con una inteligencia fría y aterradora. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un archivo con relieves dorados en la otra. Era mi hermano, Reed Beston. Y caminando a su lado, pareciendo una valquiria de pelo plateado, estaba Marjorie Klene. No se detuvieron en la barandilla de la galería. Pasaron directamente junto al atónito alguacil, directamente junto a Tessa Van, que se encogió como si su proximidad la quemara físicamente, y marcharon directamente hacia la mesa de la defensa. Reed se detuvo a mi lado. Puso una mano en mi hombro, un gesto de absoluta protección y solidaridad. Marjorie Klene dio un paso adelante, colocando su maletín en mi mesa con un golpe pesado y deliberado. ¿Qué significa esto?, exigió el juez Harrison, golpeando su mazo. Esta es una audiencia cerrada. Reed se dirigió al juez. No se inmutó. No se disculpó. Miró a Evan, que se había puesto pálido, y luego miró a Grant Leal, que miraba a Marjorie Klene con el creciente horror del reconocimiento. Reed habló, y su voz no era fuerte, pero llevaba el peso de miles de millones de dólares y un siglo de poder. Señoría, dijo Reed, su voz cortando la tensión como la hoja de una guillotina. Mi nombre es Reed Beston, director de operaciones de Beston Meridian Technologies, y estoy aquí para informar al tribunal que es hora de dejar de distorsionar la verdad. El silencio en el tribunal tras la declaración de Reed no estaba vacío. Era pesado, sofocante y eléctrico. Era el sonido de un vacío sellándose. El juez Harrison miró a Reed, luego al equipo de seguridad, y finalmente a Marjorie Klene. No volvió a golpear su mazo. Era un juez demasiado experimentado como para ignorar el aura de autoridad absoluta que acababa de entrar en su sala. Acérquense al estrado, ordenó el juez Harrison, con voz tensa. Grant Leal, sonrojado y confundido, dio un paso adelante. Marjorie Klene se movió con la gracia de un depredador que ya ha matado a su presa y simplemente viene a recoger el cadáver. Colocó un grueso dossier encuadernado en cuero en el elevado escritorio del juez. Señoría, dijo Marjorie, su voz proyectándose claramente hasta el fondo de la sala donde se sentaba una aterrorizada Tessa Van. Soy Marjorie Klene, consejera principal del fideicomiso de la familia Beston. Comparezco pro hac vice para representar a la señora Adeline Flores. Intervenimos porque tenemos pruebas irrefutables de que el demandante, el señor Evan Cole, y su abogado han presentado a sabiendas declaraciones financieras fraudulentas y están intentando engañar a este tribunal para facilitar un secuestro de la custodia. Fraudulentas, balbuceó Grant Leal, tratando de recuperar el equilibrio. Esto es absurdo. La señora Flores es una ama de casa indigente. No tiene abogado porque no puede permitírselo. Marjorie se giró para mirar a Grant. Sonrió, pero era una sonrisa que prometía violencia. Señor Leal, dijo en voz baja, quizás quiera sentarse antes de que lo inhabiliten. Se volvió hacia el juez. Señoría, contrariamente a las afirmaciones del demandante, la señora Flores no está desempleada. Es la presidenta del consejo y única beneficiaria del conglomerado Beston Meridian Technologies. Su patrimonio neto personal está valorado en más de 4.000 millones de dólares. La reacción fue visceral. Evan Cole emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se agarró al borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos, sus ojos se salían de las órbitas mientras me miraba fijamente. Buscó el vestido gris, los zapatos baratos, la esposa tranquila. Pero todo lo que veía ahora era el monstruo con el que, sin saberlo, había estado durmiendo. Tessa Van jadeó, llevándose la mano a la boca. El anillo de diamantes que llevaba, el comprado con dinero robado, de repente parecía muy pesado. 1.000 millones, repitió el juez, mirando por encima de sus gafas los documentos que Marjorie había presentado. Los registros de auditoría están todos ahí, señoría, continuó Marjorie, pasando una página. Pero eso es solo el contexto. El delito está en los detalles. Sacó una escritura.
El señor Cole afirma que es el arrendatario principal de la residencia conyugal y que gentilmente permitió que la señora Flores residiera allí hasta que la desalojó la semana pasada. La verdad es que el edificio es propiedad de Blue High Real Estate, una subsidiaria de propiedad absoluta de la sociedad instrumental de mi cliente. El señor Cole no desalojó a su esposa. Intentó desalojar a su casera. La boca de Evan se abrió, pero no salió ningún sonido. Miró a Grant Lial en busca de ayuda, pero Grant estaba ocupado leyendo los documentos, con gotas de sudor en la frente. Además, dijo Marjorie, su voz endureciéndose, tenemos la contabilidad forense sobre la disipación de los bienes conyugales. El señor Cole afirmó que mi cliente no contribuyó en nada. Sin embargo, durante 4 años, Inversiones Ángel Anónimas en su firma por un total de más de $3 millones provinieron directamente de las cuentas privadas de la señora Flores. Él no construyó esa firma, señoría. Ella se la compró. Dejó caer una nueva pila de papeles. ¿Y cómo pagó esta generosidad? Vaciando la cuenta de ahorros conjunta designada para la educación de su hija para comprar artículos de lujo, para su amante, la señora Tessa Van. Tenemos los recibos. ¿El Porsche que condujo hoy aquí? Comprado con un préstamo garantizado por un contrato proporcionado por mi cliente. ¿Las joyas que la señora Van lleva en su tribunal? Pagadas con fondos robados de la niña que afirma querer proteger. El juez dirigió su mirada hacia Evan. Era una mirada de puro y absoluto disgusto. ¿Es esto cierto, señor Cole?, preguntó el juez. Evan tartamudeó. Yo no sabía. Ella nunca me lo dijo. ¿Me mintió? Ella omitió el alcance de su riqueza para proteger su ego, interrumpió Marjorie. Usted mintió a este tribunal para robar a su hija. Entonces Marjorie apretó la última tuerca. Miró a Grant Lial. Y en cuanto al señor Lial, dijo fríamente. Usted está actualmente bajo contrato con Miller Construction, ¿correcto? ¿Una empresa cuyo contrato principal es con Zenith Heavy Industries? Grant Lial se puso pálido. Sabía a dónde iba esto. Zenith es propiedad de la señora Flores, dijo Marjorie. Usted está demandando a la propietaria final del proyecto que paga su anticipo. Ha presentado una moción basada en perjurio contra la mano que le da de comer. Le sugiero que retire su moción de custodia inmediatamente, a menos que desee explicar a la Junta de Ética por qué no investigó las mentiras financieras de su cliente. El tribunal estaba en silencio. El cambio de poder fue total. El depredador se había convertido en la presa, y el cazador fue desnudado frente al mundo. El juez Harrison dejó los papeles. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Cuando levantó la vista, su rostro era de piedra. Señora Flores, dijo el juez. ¿Tiene algo que decir? Me levanté. No necesité gritar. No necesité llorar. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. No vine aquí a presumir de quién soy, dije, mirando directamente a Evan. Podría haber destruido su empresa hace meses. Podría haberlo bloqueado de las cuentas bancarias. Le dejé conservar su orgullo porque quería que mi hija tuviera un padre al que pudiera admirar. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Pero vine aquí hoy para mostrarle a este tribunal que estaban dispuestos a etiquetarme como loca, a dejarme en la indigencia, y a arrancar a una niña de 3 años de su madre, todo basado en una mentira. No querían la custodia porque aman a Lily. Querían la custodia porque pensaban que era demasiado débil para detenerlos. Me senté. El juez asintió. Cogió su mazo. Se sintió como un verdugo cogiendo un hacha. El tribunal considera que el demandante, Evan Cole, ha incurrido en grave mala conducta financiera y perjurio, dictaminó el juez Harrison, su voz retumbando. La petición de custodia completa se deniega con sobreseimiento definitivo. La custodia física y legal principal se concede a la madre, Adeline Flores. Evan se desplomó en su silla, con la cabeza entre las manos. Al señor Cole se le concederán únicamente visitas supervisadas, continuó el juez, que se llevarán a cabo en una instalación profesional a su propio cargo. Además, estoy emitiendo una orden de alejamiento temporal contra la señora Tessa Van con respecto a la hija menor. No debe acercarse a menos de 500 pies de Lily Cole.
Tessa soltó un sollozo, agarrando su bolso y buscando una salida, pero el equipo de seguridad bloqueaba el pasillo. Todas las solicitudes financieras del demandante se desestiman, finalizó el juez. Y señor Lial, estoy remitiendo este expediente al Colegio de Abogados del Estado para su revisión con respecto a la presentación de documentos fraudulentos. Se levanta la sesión. El mazo golpeó. Fue el sonido más dulce que jamás había oído. Evan me miró mientras recogía mis cosas. Sus ojos estaban rojos, llenos de conmoción y una creciente conciencia de la ruina que le esperaba fuera de esas puertas. El contrato sería cancelado. El préstamo sería exigido. El coche sería embargado. Salía de este tribunal sin nada más que el traje que llevaba puesto y la vergüenza de un hombre que tiró un diamante para recoger una piedra. Adeline, susurró, su voz temblando. Adie, por favor. No respondí. Le di la espalda. Tomé el brazo de Reed, y junto con Marjorie, salimos del tribunal. La puerta se abrió y la luz brillante y limpia del pasillo inundó la sala. Entré en ella, lista para ir a recoger a mi hija y, finalmente, empezar mi vida de verdad. Muchas gracias por escuchar mi historia y seguir este viaje de justicia. Me encantaría saber de ustedes. Por favor, comenten abajo y díganme desde dónde están escuchando. Realmente disfruto leyendo desde donde sintoniza nuestra comunidad en todo el mundo. Si disfrutaron viendo cómo salía a la luz la verdad, por favor, suscríbanse al canal Olivia Riveni Stories. Denle me gusta a este vídeo y pulsen ese botón de emoción para que más gente pueda escuchar esta historia.